a todas y todos a este octavo coloquio de investigación de la Red de Estudios de Emociones en América Latina. Y bueno, me da mucho gusto estar aquí como moderadora y como comentarista de los proyectos. Como saben, cada una de las ponencias tiene hasta 20 minutos. Entonces, si les parece bien, cuando estén a los 5 minutos de que se acabe el tiempo, mando una señal y luego otra cuando les quede ya un minuto, ¿no? Con esto, con el objetivo de poder tener más espacio para abrir comentarios del foro, que me parece muy interesante. Entonces, en ese ánimo, ¿no? De poder producir una conversación después de la presentación de estos proyectos tan interesantes que ya los leí con muchísima atención y muchísimo gusto, quiero agradecerles a todas por su trabajo. Me gustaría reducir mi participación como comentarista a 10, 15 minutos, de manera que el foro entonces sea un poco más conversacional y más dinámico, sabiendo que tenemos solo una hora y media. Bueno, vamos a empezar con el primer proyecto, ponencia, y los llamo proyectos porque cada uno de estos textos que mandaron dan la clara idea de que son, que vienen o abrevan de proyectos mucho más amplios, y que esto es tal vez como un trabajo en proceso, son avances de investigación. Entonces me gusta mucho la idea de manejarlos como proyectos, porque creo que también eso invita a hacerle muchas preguntas y comentarios a cada una de las presentaciones. Bueno, el primer título es Vínculos entre los estudios de emociones y afectos y los de la comunicación social, análisis de narrativas en política, género y socioambiente en Argentina. En esta presentación participan la doctora Marilyn Alanis de la Universidad de Córdoba, Argentina, la licenciada Lucina Echevarría de la misma Universidad Nacional de Córdoba, la licenciada Fernanda Bratti y finalmente el magíster Rodrigo Bruera de la misma Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Entonces, bueno, las escuchamos, son las 11:06 y tienen entonces hasta las 11:26, de acuerdo a mi reloj por acá. Y adelante. Bueno, buenos días a todas y todos los presentes en este espacio. Muy agradecidas desde Córdoba, Argentina, por esta posibilidad de compartir los avances, como bien decía la doctora Lina, de lo que es nuestro proyecto de trabajo, de investigación y de formación también de recursos en tesis y en maestrandos, doctorandos. Así que bueno, simplemente me presento, soy docente, profesora adjunta por concurso en las asignaturas Teoría e Introducción a la Comunicación e Historia Social Contemporánea de la Universidad de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba y desempeño además también tareas de investigación. En este caso, bueno, introduciéndonos en el campo de una posible articulación conceptual, metodológica y de abordaje de casos entre el giro afectivo y la comunicación entendida como un campo de construcción en permanente de significaciones sociales asimétricas, pero absolutamente necesarias para cualquier constitución de vida individual, social y cualquier forma de proyectar digamos, valga la redundancia, un proyecto colectivo. Nos ubicamos desde ese lugar y lo que hicimos en el trabajo es presentar digamos, en tres partes. Voy a hacer la presentación general porque aquí están luego mis colegas Luciana, Fernanda y Rodrigo que van a explayarse un poquito sobre cada tema. Básicamente la idea nuestra es partir de relevar algunas de las autorías más cercanas a nuestro entender, con la posibilidad de dialogar con la comunicación como campo de trabajo, desde los estudios de emociones y afectos. Entonces hemos tomado aportes de Ali Lara y Giasu Domínguez. Hemos también abrevado en la lectura de Leonor Arfuch, de Silvia Borey, que son todas bueno, personas que han trabajado en el campo,
y básicamente hemos profundizado en la lectura particularmente de Sara Ahmed, con quien nos encontramos en, digamos, en un diálogo permanente, si se quiere, para poder ver de qué manera trasladamos el enfoque que ella tiene, digamos, cultural y político de las emociones al plano de las narrativas comunicacionales y periodísticas que atraviesan la vida cotidiana de las personas, que median, digamos, a través de las pantallas, las múltiples pantallas, y que además también están presentes en las corporalidades que se presentan en distintos ámbitos territoriales, en el caso nuestro de Argentina. De ese modo, entonces trabajamos imbricando también a la comunicación, partiendo de considerarla justamente como el ingrediente fundamental del campo cultural. Y vemos la cultura como un entramado complejo, y digamos diverso, pero profundamente significante, que atraviesa todas las prácticas humanas, pensando que la cultura es justamente una dimensión material, y que no solamente estaría asignada a mirarlo desde el punto de vista meramente artístico. Pensamos que todo lo que hacemos las personas es parte de esa dimensión cultural, y no podríamos hacerla si no es a través de la herramienta o de nuestras posibilidades de comunicación. En tercer lugar, lo que hicimos es presentar algunos trabajos de análisis que venimos vinculando con algunas emociones, en particular el odio, el miedo y el optimismo, alegría, y las vinculamos con tres problemáticas de agenda, diríamos, muy actual en nuestro país, en Argentina, que son la agenda de género, la agenda medioambiental o socioambiental y la agenda de asuntos políticos y, en este caso puntual, la política internacional. Nuestro trabajo nació en plena pandemia a propósito de un acercamiento que tuve a los materiales por parte del máster Rodrigo Bruera, que estaba llevando allí su trabajo de tesina, de tesis de maestría, y en mí, y creo que en las personas que acompañan y forman este equipo, se produjo un giro también, digamos un giro académico en nuestros intereses de estudio. Y hemos venido haciendo la experiencia de un seminario que se hizo en 2020, 2021, 2022, y estamos ahora nuevamente, y la verdad que es sumamente fructífero porque, bueno, de allí hemos generado un grupo de lectura, publicaciones, participaciones en eventos tan prestigiosos como este que ustedes organizan, y también hemos formado un grupo de investigación con egresados, doctorandos, maestrandos, tesistas de grado y docentes de nuestra facultad. Así que realmente, bueno, muy entusiasmada por todo esto. Le dejo la palabra a Rodrigo, Fernando y Luciana para que en todo caso comenten un poquito sobre estos aspectos que hacen a las agendas que hemos trabajado. Bueno, yo comento brevemente, en particular el tema o la emoción, digamos, con la que yo trabajo es el miedo y vengo trabajando el miedo tanto desde la comunicación como desde los estudios internacionales. Yo tomo el discurso mediático como análisis para interpretar, para tratar de identificar cómo se van construyendo la emotividad o los rasgos emotivos en los discursos de diversos medios de comunicación. Esta experiencia, digamos, en mi tesis, tanto de maestría como en la que estoy presentando, no presentando, sino trabajando en este momento, que es mi tesis de doctorado, eh, viene a traer un poco la intención de pensar cómo a partir de las distintas disciplinas se puede ir conformando un corpus teórico, un corpus metodológico. Avancen, yo no voy a guiarme por la presentación, así que pueden ir hacia adelante, no hay ningún problema. Brevemente, este comentario mío en relación a una experiencia personal hace que, bueno, haya llevado de alguna manera este estudio que yo estoy realizando particularmente para compartir con estudiantes de grado, que son quienes participan en el seminario. Particularmente lo que me interesa destacar aquí es la noción de agenda política, ¿no? Que es lo que aparece dentro del título de nuestro seminario, y en particular yo trabajo con la categoría de miedo político, ¿sí? El miedo en tanto emoción que se construye a partir de fenómenos culturales y de intencionalidades
políticas, económicas, sociales y culturales de distintos grupos. En el caso que nosotros analizamos tiene que ver con la comunicación, por ende hablamos bastante de los grandes holdings de comunicación, que se dedican a construir ciertos estereotipos o ciertas figuras a quienes demonizan con una intencionalidad marcadamente política. Entonces, de aquí, aparte de recuperar los aportes de Sara Ahmed en relación a la política cultural de las emociones, y en particular a uno de los capítulos del miedo, también trabajamos con esta noción de miedo político de un periodista estadounidense que se llama Corey Robin y un historiador que se llama Patrick Boucheron, quienes se dedican específicamente a trabajar esta noción de miedo político. Eso lo hemos llevado a las clases para trabajar con distintas materialidades, ya sea audiovisuales, ya sea gráficas, por lo cual luego nos hemos encontrado en los trabajos finales de estos estudiantes y de estas estudiantes con trabajos sobre algunas de estas dimensiones que nosotros le hemos presentado. Así que básicamente es ese el aporte, digamos, desde lo político en particular. Cedo la palabra rápidamente a Luciana o Fernanda para que continúen explicitando las otras situaciones. Bueno, si que te parece, Lu, continúo yo, si ¿estás de acuerdo? Em, Particularmente hemos tomado, así como Rodri focaliza sus estudios y sus investigaciones en el miedo, en mi caso estoy focalizada en el odio, y en el seminario lo hemos trabajado en base al odio en particular con el marco de Sara Ahmed, en donde ahí pudimos desarrollar junto con la clase la inversión aparente que tiene el odio, esto de que odiamos porque amamos, trabajamos las economías afectivas en relación a la circulación de estas narrativas, particularmente en los cuerpos odiados. Mi tema de investigación de doctorado son los crímenes de odio LGTBIQ+. Disculpa. Y y la verdad que en el seminario nos ha pasado nos ha atravesado la historia y la actualidad en Argentina de una manera coincidente, lamentablemente, pero que también nos ha permitido entender estos conceptos teóricos en la práctica. El año pasado, que fue el primer año que tuvimos el seminario, en el momento que estábamos transitando y hablando sobre el odio, sucedió el atentado contra nuestra vicepresidenta, contra la vida de nuestra vicepresidenta, y inmediatamente nosotros tomamos ese hecho y pudimos tomar registro de todos los discursos que en ese momento, todas las narrativas, me refiero a memes, lo que circulaba en los medios audiovisuales. Bueno, lo que sucedió en esos días, que fueron esto sucedió un viernes a la tarde. Rápidamente nos pusimos todo el aula en acción para registrar todo lo que en ese momento pasó. Y el material con el que reunimos fue maravilloso en el sentido de análisis, ¿no? De conformación de un corpus de análisis que también fue nutriendo o vamos tomando a medida que vamos avanzando y profundizando sobre un tema. Y en este año en particular, nosotros en Argentina estamos próximos a las elecciones presidenciales, estamos transitando un momento preelectoral muy importante, en donde el surgimiento de las derechas viene en forma muy potente. Entonces todo el análisis que hacemos, tanto de miedos como de odios, se ve muy palpable. Así que bueno, es sumamente enriquecedor eso. Yo tengo una placa en donde están esos memes, no quiero tomar tiempo, quizás después al finalizar, si tenemos tiempo, se los muestro. Lu, ¿querés vos avanzar? Sí, acá estoy. Bueno, buenas tardes a todos. Desde ya muchas gracias por el espacio. Sí, yo para sumar un poco a lo que vienen planteando mis compañeros, yo me sumé al seminario con la propuesta específica bueno, de abordar, digamos, todas estas teorías de las emociones en un tema que cada vez viene cobrando más centralidad, ¿no? En la agenda pública y en la agenda política, que es la situación del cambio climático y de las luchas ambientales, ¿no? Y poder
analizar específicamente desde este tema las narrativas mediáticas que apelan a la sentimentalidad con figuras retóricas, con metáforas, con imágenes de confrontación, con imágenes distópicas, ¿no? Con un componente simbólico fuerte y también como una herramienta potente para interpelar. Yo ahí particularmente he tomado un trabajo de Giraldo y Toro, que se llama Afectividad Ambiental, Sensibilidad, Empatía y Estéticas del Habitar, que un poco en el mismo sentido que plantea Sara Ahmed, ¿no? Cuando habla de la política cultural de las emociones, bueno, ellos hablan del lugar político de la producción del sentir. Y parten de la premisa de que el colapso civilizatorio es un problema afectivo, ¿no? Entendiendo que todo el proceso de cosificación y de mercantilización de todo lo vivo, bueno, no puede darse sin un orden de los afectos y de los sentidos. Entonces ellos también plantean ahí un concepto fuerte, que es el régimen de afectividad, ¿no? Como un sistema de poder que controla, ellos dicen, los horizontes sintientes, ¿no? O sea, hacia qué cosas nosotros podemos vernos afectados o que podemos sentir empatía, ¿no? Planteando de que, digamos, el orden discursivo moderno bueno, se concibe al mundo vivo en realidad como una cosa, como algo inerte, como un qué, y que, digamos, y obviamente en términos antropocéntricos, ¿no? Donde todas las relaciones de los humanos con el resto de las cosas siempre tienen que ver con la lógica, digamos, del capital, con relaciones mercantiles. Entonces, que eso genera lo que llaman una ecología de la crueldad, que, digamos, insensibilidad, desapego, cierta anestesia, ¿no? Y que sirve un poco para comprender también cuáles son las emociones que emergen ante esta cuestión digamos, del colapso, ¿no? La idea del colapso, del cambio climático y demás. Y bueno, y por eso también desarrollan toda la cuestión de la necesidad de una empatía ambiental a partir de una ética política y de una estética poética particular. Entonces, bueno, tomando estos autores y también hemos tomado aportes de una investigación justamente hecha en México, de Poma y Gravante, que se llama Entre frustración y esperanza, emociones en el activismo climático en México. Bueno, ese trabajo justamente muestra, lo que intenta analizar es el papel de las emociones en esta nueva ola del movimiento climático y cómo, bueno, cuáles son las emociones que surgen, que se generan, digamos, esto de la angustia, ecoangustia y demás, y también cuáles son aquellas que las permiten sobrellevar, o sea, cuáles son las emociones o cómo los activistas climáticos intentan transformar esto que es muchas veces, bueno, impotencia, miedo, incertidumbre, en emociones de resistencia, ¿no? Digamos, como es la esperanza de poder revertir la situación, el orgullo de ser la generación que puedan, digamos, cambiar eso, lograr eso. Entonces, bueno, a partir de estas elaboraciones, es que en el seminario lo que intentamos es también analizar estas narrativas mediáticas y cómo a través, sobre todo en redes sociales, cómo se apela, digamos, ¿no? a esta cuestión bien simbólica, distópica por un lado, pero a su vez también cómo se construyen esas narrativas para interpelar, digamos, en el accionar colectivo. Así que bueno, un poco en forma resumida es lo que venimos trabajando. Si me quedan unos minutitos, puedo, no sé, profe, Alanis, si usted... Sí, mientras vos vas poniendo, buscando, yo solamente decir que, bueno, que estamos en el proceso de iniciar pronto un equipo de investigación que se va a abocar a esta temática por 4 años. Y que creo, bueno, que lo que justamente partimos de la premisa es de la posibilidad de seguir construyendo más conocimiento interdisciplinario en materia, digamos, de estudios de emociones y afectos y otros campos, como es el nuestro de la comunicación. Y muy interesados por las dimensiones que tienen que ver con la experiencia del vivir, la experiencia diaria de la vida, ¿no? Que está atravesada, entre otras cosas, también por una mayor afectividades,
las experiencias que emanan de las construcciones, producciones y del proceso de circulación de contenidos mediáticos de múltiples plataformas y soportes y lenguajes. Por eso hablamos de narrativas mediáticas, donde también el juego de la emocionalidad está a la orden del día y está muy presente. Y finalmente vamos a trabajar también con las llamadas discursos de odio o narrativas de odio, que como decía Fer, bueno, están teniendo un papel crucial justamente en este contexto electoral que está atravesando Argentina. Y todo ello muy pegado a cómo lo están viviendo, sintiendo y pensando las comunidades estudiantiles de nuestra facultad, que en definitiva, bueno, como conjunto de jóvenes que están con perspectivas hacia el futuro, nos interesa mucho también dialogar y trabajar en ese espacio. Muchas gracias. Creo que estamos bien con el tiempo, ¿no? Marielín, si dejas de vos de compartir, creo que yo voy a poder compartir la Eh, imagen con los sí. memes. Yo no lo Sí, comparto correcto. los textos, ahí está. Ahí va. Bueno, voy a intentarlo. No, no me deja. No tengo habilitada la función para compartir. Deja Bueno, ver si yo la puedo hacer. Tu nombre es, para encontrarte Fernanda rápido. Bratti. Fernanda Bratti. Sí, deja buscarte, porque no te encuentro ahorita. A ver, Sí, ¿sí? Bueno, esto lo hicimos en un paño y es enorme. Tiene más de 200 memes y imágenes. Fue registrado el 1 de septiembre y el 2, ese fin de semana también, porque esto, bueno, como les había dicho, sucedió un viernes a la noche, a la tarde. En principio circularon mensajes en relación a la poca credibilidad que tenía, de que no había sucedido, que estaba todo armado por el gobierno para dar centralidad a la figura de la vicepresidenta. Hubo varios tweets y bueno, dentro de Twitter de referentes políticos sobre todo y también del espectáculo, personas influyentes que tuitearon y se expresaron en las redes. También hubo mucha movilización porque se decretó feriado nacional en el sentido de reflexionar sobre lo que había pasado y esto también ocasionó esta secuencia de memes. No sé si lo pueden ver o está muy chiquito. y sí lo podemos ver. Y tal vez en el momento de la discusión lo podríamos Bien, volver a proyectar para bueno, tal vez de ahí empezar a conversar algunas cuestiones. perfecto. Muchísimas gracias a las cuatro por su exposición y su participación. Y ahora vamos a pasar a la segunda ponencia. Muchísimas gracias, que se titula Las dinámicas y emociones en familias en estatus migratorio mixto. Y esto es un proyecto de investigación que lo lleva la maestra Alejandra Ceja Fernández, que está aquí presente ya con nosotros, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM, la doctora Diana Tamara Martínez Ruiz, de la Escuela Nacional también de Estudios Superiores de la Unidad Morelia, que entiendo que ella no va a estar con nosotros en esta ocasión, pero la acompaña la licenciada María de los Ángeles Blas Martínez, que trabaja en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM en la Ciudad de México. Entonces, adelante con la presentación. Recuerden que tienen hasta 20 minutos y por el chat avisaré cuando quedan 5 y cuando queda 1. Gracias, adelante. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada es un gusto estar aquí con ustedes y les quería comentar que la maestra Alejandra Ceja y la doctora Diana Tamara no podrán acompañarnos, pero aquí estoy para platicarles de este trabajo y este proyecto que creo que va a dar un poco un giro a lo que ya se ha dicho en esta mesa porque nosotras hablamos de migración
y las emociones en las familias. Entonces voy a empezar. ¿Podría poner la siguiente diapositiva, por favor? Y la siguiente, por favor. Ok. Bueno, en contextos contemporáneos de migración internacional, los gobiernos juegan un papel importante en los procesos de legalización migratoria que se encuentran bajo la migración, ¿no? En años recientes, el endurecimiento de las fronteras, las caravanas migrantes y la crisis humanitaria han generado ciertas dificultades para promover una migración regulada, la principal limitante para dar continuidad a la presencialidad de la vida familiar, pues se reconoce que la migración en contextos transnacionales representa la reconfiguración del concepto de familia y sus dinámicas. En esta presentación queremos hacer un acercamiento a la comprensión de formas y estrategias que utilizan las familias transnacionales para reconfigurar sus dinámicas y roles. Se toman como unidad de análisis las familias con estatus migratorio mixto, cuyas características migratorias incluyen que una o varias integrantes no tienen un estatus migratorio regulado y otros se encuentran bajo una migración regular, o sea, tienen papeles, lo que implica que varios integrantes de la familia tengan que establecer dinámicas distintas para continuar como una unidad familiar dentro del proyecto migratorio. Y entonces, pues empezamos este análisis a través de una perspectiva de una familia creativa, innovadora y resiliente que tiene que afrontar de distintas maneras cómo lidiar con la distancia. Esto también afecta o transforma cómo es que percibimos a una familia tradicional y cómo esto funciona de otra manera y también cómo se van rompiendo los límites de las fronteras. Creemos que también las emociones en el tema de la migración transnacional es algo que no se ha abordado ampliamente, ya que implica reconocer una serie de dimensiones en la experiencia de la migración. Lo que quiere decir que es de la dimensión emocional a lo social, de la comunidad y las familias. Lo que es esencial para entender la forma global y holística de la experiencia y la vivencia de las personas en la migración en cada una de las etapas, cambios y decisiones. Por tanto, en este trabajo consideramos que las emociones es uno de los ejes que articulan las relaciones. Es el puente que intercomunica a todas y a todos los integrantes de la familia migrante y con la comunidad de origen. Cuando algún integrante de la familia cuenta con papeles, también hay una posibilidad como de unidad después en las comunidades de destino. La siguiente, por favor. Los datos que les vamos a mostrar se basan en las evidencias de campo de un taller y que se complementa con los testimonios de 5 entrevistas de corte cualitativo realizadas a mujeres que son integrantes de familias de origen mexicano con estatus migratorio mixto. Y el trabajo de campo fue realizado a finales del 2022 y a principios de este año. Como ya mencionaban al inicio de la ponencia, este trabajo también se encuentra insertado en un proyecto con NACI que habla sobre actitudes resilientes y ejercicios de la ciudadanía activa en familias transnacionales mexicanas de estatus migratorio mixto. La siguiente, por favor. La migración es un fenómeno humano que repercute a distintas escalas globales y se encuentra en constante cambio. Y esto interfiere en muchas aristas de la sociedad, por ejemplo, en las sociales, en las políticas, en las económicas y en las culturales. La migración de México hacia Estados Unidos ha variado su forma e intensidad, teniendo como resultado un fenómeno histórico que tiene como consecuencia como una migración continua en nuestro país. La INEGI define la migración como el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar. En México, las causas de migración son diversas y responden a condiciones macro y microestructurales, como pobreza y violencia rural, crimen organizado, desigualdad socioeconómica, educativa, de servicios de salud, corrupción y falta de oportunidades.
Entre las causas microestructurales se observa la tradición familiar de la migración, mejorar las condiciones de vida, búsqueda de mejores oportunidades laborales, desplazamiento forzado, violencia intrafamiliar. Además, se ha identificado una tendencia histórica desde la movilidad humana que se dirige del sur hacia el norte. Y eso en concordancias históricas que hay entre los países del sur global, incluido México, y los países como Estados Unidos. De acuerdo con INEGI, del año 2000 al 2020 ha aumentado el número de migrantes de México hacia Estados Unidos. Se estima que 11.2 millones de mexicanos y mexicanas son migrantes. De estos, el 97% se dirige hacia Estados Unidos, el 0.8% a Canadá y el 2.2% a otros países del mundo como España, Alemania y Francia. En 2020, las entidades que tienen un mayor grado de intensidad migratoria en México fueron Zacatecas, Michoacán, Nayarit y Guanajuato. Esto es importante porque tanto el taller como las mujeres entrevistadas son del estado de Michoacán. Por otro lado, en el 2017, nuestro país registró 6.2 millones de mujeres que eran migrantes, siendo así el principal expulsor de mujeres, lo que equivale al 2.3% de las migrantes internacionales. Según el Consejo Nacional de la Población, en 2021 se estima que la edad de las mujeres migrantes se encuentra de 18 a 39 años, donde además estas presentan índices de escolaridad bajos, donde 6 de cada 10 mujeres de 25 o más concluyeron el nivel medio superior. Otro dato importante es que las mujeres mexicanas migrantes son el grupo con más baja actividad en el mercado laboral, lo que impacta en la condición de pobreza de los hogares en Estados Unidos. Cabe mencionar que la migración transnacional puede abordarse desde distintas teorías, pero para este trabajo nosotras nos enfocamos, lo estudiamos a través del enfoque transnacional, ya que representa contextos únicos y específicos para las personas inmersas en el fenómeno, pues la migración desde un contexto transnacional hace referencia a las personas migrantes que tienen sus prácticas sociales y culturales más allá del lugar de origen y destino. Es decir, que se difuminan las fronteras y se van construyendo su propio espacio de imaginario colectivo. La teoría transnacional nace y aporta una reflexión profunda originada a los cambios producidos por la globalización. Es el resultado del intenso proceso de comunicación entre 8 regiones a través de redes de intercambio en todo el mundo, en las diferentes sociedades y aplicando los estudios migratorios. Es importante mencionar que la teoría transnacional no se ocupa de los tópicos clásicos de la migración, como las causas principales de la migración o los procesos de adaptación, sino que centra su atención en las relaciones que mantienen las comunidades migrantes con los lugares de origen y destino, así como la circulación de personas, información y rasgos simbólicos que traspasan las fronteras gubernamentales. Es decir, incorpora más un enfoque cualitativo. Esta perspectiva deja atrás concepciones que van desde a los procesos migratorios como eventos definitivos de cambios y separación. Entendemos que el carácter transnacional es construido colectivamente a través de las prácticas e intercambios entre comunidades de origen y destino, lo que rompe las fronteras geográficas, políticas y culturales que antes se creían totalmente impenetrables y separadas. Otro rasgo importante desde la transnacionalidad es el que se centra en las prácticas sociales y desde el análisis de la identidad y la pertenencia. El enfoque transnacional en la migración es ideal para hacer un puente con el campo de estudios de las emociones, ya que nos permite comprender las estrategias de resiliencia que las personas migrantes implementan como mecanismos que nos ayudan a enfrentar la adversidad, lo que les permite permanecer estrechamente vinculados con su terruño. Esto le da un sentido al proceso migratorio. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dentro de la migración internacional y con base a la experiencia que se ha construido a lo largo de los años de trabajar con las migrantes, hemos apreciado que las emociones son uno de los ejes que predominan en las narrativas y los discursos. Es por eso que dentro de las investigaciones y los talleres realizados, tomamos como eje estas expresiones, ya que la migración conlleva muchos cambios importantes y cada uno de estos genera duelos cuyos sentimientos y emociones
son muy fuertes, algunos hasta traumáticos. Se entiende que la experiencia de la migración es muy heterogénea y depende de muchísimas circunstancias, como la comunidad de origen, el traslado, el cruce, el género, la edad y la situación socioeconómica, política, entre muchas otras cosas. Pero partimos del reconocimiento de que las emociones de las migrantes experimentan son muy intensas y están acompañadas de sensaciones ambivalentes. Partimos de que las emociones son las encargadas de la comunicación intrapersonal, lo que significa que dentro de cualquier relación están de por medio una serie de intercambios emocionales. El abordaje de las emociones lo hacemos desde una mirada interdisciplinaria, en donde se reconoce la complejidad del concepto, reconociendo que el elemento sociocultural y las variaciones culturales es fundamental para la forma en la que se expresan y viven las emociones, como es el caso de las migrantes que se mueven de distintas culturas. Esto ha generado una serie de preguntas respecto a los motores que impulsan la migración internacional y el papel que juegan las emociones, ya que se reconoce que la familia se tejen los vínculos más intensos, se construyen los elementos subjetivos más importantes para cualquier persona. Sin embargo, la familia transnacional confrontan la forma tradicional en la que vemos estas familias y las formas de expresión emocional que han encontrado para lidiar con la permanencia, como las vías electrónicas para dar continuidad a estos lazos. Se entiende que las expresiones de las emociones son el vínculo que de muchas construcciones sociales, como el género, los roles que se asumen al interior de la familia, la resiliencia, el bienestar percibido, entre muchas otras cosas. Las percepciones nos dan indicaciones de la salud emocional y psicológica que tienen las personas migrantes y nos dan pautas para la atención a este sector de la población con alta vulnerabilidad. La siguiente, por favor. No, me equivoqué. ¿La puedes regresar tantito? Bueno, nada más como antecedente es que, como ya les había dicho, que primero se realizaron 5 entrevistas a profundidad a mujeres que han experimentado la migración transnacional, y de estas entrevistas se recuperaron aspectos como las dinámicas, los cambios y las continuidades dentro de las familias, así como las estrategias y herramientas que han servido para enfrentar su condición migratoria. Y en la segunda fase se llevó a cabo el taller Lo doloroso de la migración en 3 comunidades de Michoacán, Puruándiro, Uruapan y Cherán, consideradas como comunidades con alto índice migratorio. Se les pidió a las participantes que escribieran y expresaran el significado que ha tenido la migración para ellas. Las preguntas detonadoras fueron: ¿qué es lo doloroso de la migración? ¿Y qué consideras que es lo positivo de la migración? Finalizando con una retroalimentación sobre lo que ellas escribieron y lo que sintieron, por lo que también se toma la experiencia del tallerista. El objetivo fue identificar la vivencia emocional de las participantes y las actitudes que les han permitido enfrentar la separación a causa de la condición migratoria de sus familias. Ahora sí, la siguiente. En la fase 1 de las narrativas recuperadas por las 5 personas entrevistadas sobre las experiencias donde las mujeres describen sus dinámicas y sus expresiones emocionales, existe una preocupación constante por los familiares que se encuentran en Estados Unidos cuando son migrantes irregulares, temor a que los agarre la migra o los deporten y que se metan en un problema, ya que eso los puede regresar a México, como expresa y en un testimonio. Les voy a leer un testimonio. Sí, eso es muy preocupante. Vives angustiada a diario porque sobre todo siempre vamos a estar preocupados por la familia. Estén ahí, estén lejos, estén lo más cerca posible, como sea, siempre vamos a estar preocupados por eso. Somos como una familia sumamente unida, pues así nos forjó desde mi bisabuelo, mis abuelos, y nos hemos apoyado en todo. Pero sí hay limitantes porque mi hermano es indocumentado, su esposa pues sí es residente, los niños obviamente son nacidos allá. Pero sí, hay ciertas limitantes que hay que estar en todos los días, estarles recordando: no vayas a tomar, no hagas esto, no manejes cuando consumas bebidas alcohólicas, incluso aunque no las haya consumido, no lo hagas, pues por tu condición es diferente a la de un residente. Puedes traer más consecuencias, más si estás en un proceso de aplicación de la residencia. Entonces, para no generar problemas, hay ciertas limitantes. También no salgas tanto y así. Termino el testimonio. Lo que también se refleja en un constante miedo que se enfrentan al ser migrantes irregulares, así como constantes amenazas que reciben por parte de las personas, así como les vamos a echar la migra, ¿no?
Otra de las condiciones a las que se enfrentan las personas migrantes es a lidiar con la distancia y la espera. Es un proceso constante, complicado y doloroso a enfrentar, ya que no existe una certeza de cuándo volverán a ver a su familia. Por ejemplo, otro testimonio. ¿Qué es lo que más extrañas de México? Se le pregunta y responde, mi hermana, se le quiebra la voz y llora. Mi hermana, ella está en México, hace más de 6 años más chica que yo, pero siempre nos identificamos mucho. Nos gustaba mucho hablar para saber lo que le pasaba, lo que sentía o quería. Entonces siempre hubo mucha conexión con ella. Cierro el testimonio. Y sigo. Se reconoce que existen una serie de condiciones y realidades que las personas migrantes tienen a enfrentar, las preocupaciones por las familias migrantes y lo que pueden enfrentar con la policía de Estados Unidos por relatos frecuentes de abusos y vulneración a derechos humanos. La siguiente, por favor. En la fase 2, los resultados, la siguiente diapositiva, por favor, gracias. En la fase 2, los resultados se categorizaron con los datos de acuerdo a la experiencia emocional, vista como un conjunto de elementos biológicos, sociales y culturales que definen la manera en la que viven holísticamente la experiencia. En este caso, las mujeres inmersas en contextos de migración se categorizaron los sentimientos y las percepciones que generan las sensaciones negativas o desagradables y positivas o desagradables a 24 mujeres que participaron en este taller. Las mujeres tienen emociones de tristeza que les genera la separación de sus familiares, lo que genera distanciamiento en un vínculo íntimo, así como la preocupación por los familiares que migran. Lo que también se observa en el testimonio de las mujeres es que es lo que comentan respecto a lo doloroso de la migración. Les voy a leer un testimonio. Dice, el no tener a mis papás cerca en momentos especiales como cuando mis hijas nacieron, el haber quedado separadas porque ya no pude cruzar, es doloroso cuando necesito de su presencia, haberme perdido la infancia de mi hermano menor. Los años que han transcurrido no han sido nada fáciles, pues he perdido gran parte de su vida y ellos de la nuestra. Otro testimonio nos dice que lo más doloroso que puede existir es existir porque tienes que separarte de tus seres queridos, aparte de que ellos corren muchos riesgos por irse de ilegales. ¿Cuánta gente ha muerto cuando intenta cruzar el río o el desierto o los trailers? Pobre gente, se arriesga a la muerte y la migra no tiene compasión de los mexicanos. Dentro de las categorías, las mujeres consideran como elementos positivos que generan la migración, que por ejemplo pueden mejorar su nivel de vida, mejores oportunidades y la esperanza es uno de los sentimientos que más acompaña el proyecto de la migración. Les voy a leer un testimonio. Dice, lo positivo de la migración en lo personal me ha traído ventajas, ya que el lugar donde vivo, la economía se basa principalmente en los envíos de dinero que hacen las personas desde los Estados Unidos y un beneficio que nos impacta directa o indirectamente. Ese es un testimonio, y otra opción en los sentimientos como positivos es la opción de la seguridad por las condiciones de violencia que se enfrentan en México. Un testimonio dice que la migración pasa a ser el sueño americano al ser la única opción que piensas tener para estar segura en un momento. Pues en un momento sueñas con ir a visitar familiares, a llevar a tus hijos a Disney porque disfrutas unas buenas vacaciones. Y al día siguiente la vida te cambia en un abrir y cerrar de ojos y ese sueño americano ahora lo ves como un sueño de seguridad, de comenzar de cero donde nadie te conozca ni conozca a tus hijos, donde pases desapercibido y dejes de ser la esposa de o los hijos de. Desafortunadamente la violencia y la injusticia en nuestro país nos hace buscar opciones y valorar, poner en una balanza, ¿qué vale más? Tu vida, tu tranquilidad, estar cerca de tu familia, abandonar todo. La gente juzgamos, las autoridades no hacen nada. Son diarios cientos de muertos injustamente, pero aquí no pasa nada para las autoridades más que nada. Por eso es que he pensado últimamente en la migración, no por gusto, sino para seguridad. La que sigue, por favor. Y bueno, de acuerdo con los resultados obtenidos, se puede concluir que las familias de estatus migratorio mixto tienen características que complejizan la forma en la que elaboran las estrategias para sobrellevar la migración, en donde las emociones juegan un papel central, no solo como un impulsor en la toma de decisiones, sino también como uno de los factores determinantes del cuidado familiar en contextos de estatus migratorio mixto.
Las emociones que se viven durante estos procesos involucran no solo a quien migra, sino también a quien se queda. Dichas emociones son muy intensas y constantes, lo que provoca estados de estrés importantes para las familias en cada uno de los momentos de la experiencia migratoria, pues la travesía comienza desde el momento en que se toma una decisión de migrar, lo que aumenta significativamente durante el trayecto, el cruce, hasta que los migrantes logran llegar a la comunidad de destino. Sin embargo, el proceso no termina a lograr cruzar la frontera, sino que para la familia migrante implica echar a andar una serie de estrategias emocionales que permitan sobrepasar la distancia y la ausencia. Como se ha observado en los testimonios, las emociones permiten continuar con el proceso migratorio, ya que la espera y el deseo y el sueño de mejorar un estilo de vida, por lo que empiezan a gestionar una serie de redes que sostienen la familia transnacional como entes entrelazados a través de las redes de comunicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por la presentación y por ajustarte al tiempo. Vamos a pasar ahora a la última, que es la de la doctora Ana Abramowski. No sé si lo estoy pronunciando bien, ya me dirás. Abramowski, ¿sí? Con un trabajo interesantísimo de corte histórico, que se llama El perfil afectivo de los maestros de escuela primaria en Argentina, siglos XIX y XX. La doctora viene de Flaxo, sede Argentina, entonces, bueno, doctora Abramowski, tienes hasta 20 minutos y yo te voy indicando cuando estés acercando a los 5 minutos y al minuto. Adelante. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy de Flaxo, Argentina, y mi ámbito de desempeño es el ámbito de la educación. En este caso estoy trabajando historia de la educación, cruzándola con historia de las emociones y bueno, van a ver un poco historia de las masculinidades también. Bueno, el trabajo que voy a presentar se desprende de mi investigación doctoral. Es como una arista de la investigación que quiero explorar, bueno, expandir un poquito más, y aquí voy a presentar una síntesis. Y tiene que ver con pensar a los maestros varones de escuela primaria en Argentina entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y mi presentación empieza con esta breve cita, que es una fuente de 1925 que describe a un ex inspector de escuela. Voy a leer: se marcha un hombre, todo sentimiento y todo amor, que vivió como pocos la misión fervorosa del maestro en su grande y único sentido humano, rico de emociones, a cuyo solo contagio nacieron hondos e indesarraigables afectos y simpatías. ¿Cómo no vamos a sentir muy de veras el retiro de un hombre como este, que en su vida de maestro reveló acopio inmenso de ternura y comprensión para todas las cosas y para todos los seres? ¿Cuántas veces su figura discreta no interrumpió nuestras clases para dejar un surco luminoso en los corazones, escuchando de sus labios palabras llenas de bondad, de tolerancia, de optimismo, palabras hondamente buenas que refrescan las almas con una esperanza deliciosa, haciendo más alegre y menos arduo el afán de todos los días? Precisamente para dejar caer a tiempo en el oído del maestro triste y desalentado una palabra cariñosa, un consejo impregnado de humana solidaridad, no para hundirlo en mayor aflicción, sino para tenderle noble y virilmente la mano en gesto fraternal, visitó escuelas el ex inspector Castaña. Bueno, me interesa esta fuente porque no es habitual pensar a los maestros varones con este vocabulario emocional, con este tipo de descripciones, hablando de amor, ternura, bondad, y sin menospreciar la virilidad, no es una descripción feminizada. Entonces, en esta presentación me interesa pensar eso, el costado afectivo de la docencia cuando se trata de los maestros varones, cómo interpretar estos vocablos afectivos cuando se habla de maestros, de directivos y de inspectores. Para tener en cuenta esto, bueno, en el campo de estudio de la historia de la educación, esto es algo que está bastante trabajado.
nos preguntamos, bueno, preguntarnos por los maestros no es tan habitual precisamente por el temprano proceso de feminización de la profesión docente en Argentina. Ya cuando se forma el sistema educativo, cuando se forma la formación de maestros, las escuelas normales hacia 1870, para redondear una fecha, rápidamente va descendiendo sostenidamente la matrícula de varones en las escuelas normales, y además lo que se da es, cuando los maestros egresan, se reciben de maestros, un alto porcentaje de abandono de la profesión, porque era una profesión con escaso prestigio y había magros salarios, y bueno, un hombre no podía hacer sostén de familia con el salario de maestro. Entonces se iban a buscar otros trabajos, y además los pocos maestros que egresaban y se quedaban en el sistema educativo rápidamente ascendían a cargos de conducción e inspección. Entonces había pocos maestros, no están tan estudiados desde esta perspectiva, de género, desde los efectos, y hay más una cuestión más cuantitativa de cuántos había, y sus derroteros en los cargos de conducción. Pero bueno, ¿qué decir de los maestros cuando nos encontramos con estas descripciones desde su perfil afectivo? Y las lecturas disponibles para pensar la afectividad del maestro varón: por un lado, hay una lectura predominante del perfil afectivo de los maestros y las maestras que se asienta en una suerte de reparto de roles genérico-afectivos, derivado de los modelos normativos surgidos y disociados y complementarios. O sea, esta cuestión especular que la modernidad plantea, la suavidad, la paciencia, la dulzura, estarían dentro de los rasgos de la identidad femenina, y las maestras serían las que asumirían esos rasgos de la identidad femenina, esa identidad naturalmente inclinada hacia la maternidad. Y por oposición, para los maestros varones, las lecturas circulantes tienen que ver con considerarlos como figuras adustas, frías, distantes, que ostentaban autoridad, que imponían disciplina. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con estas descripciones como la del inspector Castaña? Esa es mi pregunta. Y también, además de pensar cómo interpretar estos rasgos sensibles del maestro varón, también tengo una pregunta ahí, que es si acaso es pertinente señalar que estos varones afectuosos lo habrían sido por asumir una posición femenina, porque también es cierta lectura, nos invitaría a decir, bueno, la docencia es una profesión femenina, es una posición femenina, entonces si viene un varón, asumiría rasgos femeninos, o de una afectividad feminizada, y ahí explicaríamos por qué esa ternura y ese amor en las descripciones de Castaña. A mí me interesa discutir con esta hipótesis de pensar que la docente es una posición femenina, que el afecto de la posición docente viene netamente de lo femenino. Entonces ahí yo discuto algo que llamo considerar apriorísticamente una feminización de lo afectivo docente. Bueno, y mi presentación tiene 3 entradas breves. Por un lado, enfatizar la necesidad de maestros varones en el sistema educativo argentino. Si bien la docencia se feminiza tempranamente, aparecen referencias a necesitamos maestros, necesitamos varones, sobre todo en los grados superiores de la escolaridad. Estas son algunas fuentes. Bueno, comprendemos que para enseñar a niños de 4 a 7 años la mujer es preferible al hombre, tiene más dulzura en sus modales, pero ante un niño ávido de libertad e independencia es necesaria la fuerza moral del hombre, que llegará a conducirlo si tiene firmeza y rectitud. Y ahí los informes solicitan todo el tiempo que a los gobiernos que mejoren los salarios del magisterio, para evitar que los varones se vayan a buscar trabajos menos penosos. Entonces, bueno, desde fines del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, hay argumentos a favor de la educación brindada por maestros varones, que enfatizan la necesidad de su firmeza, de su energía, de su rectitud, de su valentía, de su virilidad. También se plantea que para ir a zonas inhóspitas hace falta, zonas rurales, hace falta varones. Y ahí se juega esta noción de la identidad masculina por oposición a la femenina más vulnerable y demás. Pero estos enunciados no eran los únicos, ni eran excluyentes, porque también
se esperaba que los maestros cumplieran con una máxima que aparece recurrentemente en las fuentes, que es suaviter in modo, fortiter in re, suavidad en las formas y fortaleza en los hechos. Hay una solicitud de suavidad, de paciencia, de moderar el carácter áspero, diríamos, de alguna manera. Entonces, por un lado me interesa enfatizar esto, la necesidad de maestros varones. Por otro lado, lo que encuentro en las fuentes y que me parece interesante para pensar, que si bien estamos acostumbrados a pensar a la maestra mujer asumiendo rasgos de la maternidad moderna, no está tan visto que a los maestros varones se les pide también asumir rasgos paternales. Lo que pasa que, mientras que pensamos en los rasgos maternales, que asumiría la maestra mujer, no tenemos demasiadas complicaciones para pensarlos, pensamos, bueno, paciencia, dulzura, amor, ternura, pero cuando decimos, bueno, el maestro tiene que asumir rasgos paternales, ¿de qué padre estamos hablando? Y ahí es algo que no hay tantos estudios de la paternidad que nos permitan orientar y pensar cuáles son los modelos de padre que estarían asumiendo los maestros varones. Pero hay muchas referencias en las fuentes a pedirle al futuro maestro que se comporte como un padre, y como un padre de carácter suave, que ame a su prole, por ejemplo, decía Van Gelderen. Esta es otra fuente de la Revista Pedagógica Argentina de 1890, que dice un maestro, bueno, que es como una suerte de ficción de un maestro que se llamaba Ricardo, que le sugería a otro que se llamaba Carlos, que tratara a sus alumnos sin gritos desaforados, con el tono propio del padre severo que quiere el bien de sus hijos. Y también el Monitor de la Educación, una revista bueno, que atraviesa gran parte de la existencia del sistema educativo argentino, planteaba en 1921, el maestro debe sembrar gémenes de amor, debe querer como a otros tantos hijos a sus discípulos, y ellos le han de corresponder haciéndole grata su tarea. Entonces, hay muchas referencias al maestro que asuma un carácter paternal, pero insisto, no tenemos tan claro cuál es el modelo de padre que estaría ahí jugando, en este caso, para pensar a los maestros varones. Y yo lo que trato de pensar en esta presentación es, bueno, por un lado está la figura paterna, que debe representar una posición de autoridad, debe poseer un carácter firme, deben ser severos, justicieros, prudentes, pero también se les solicita a estos padres, a estos maestros barra padres, ser afectuosos, ser pacientes, ser tolerantes, ser bondadosos. Y bueno, ahí intenté pensar un poco, a partir de los estudios de la paternidad, cómo encontrar estos padres benevolentes tempranamente, porque mis fuentes son de principios del siglo XX, y bueno, en Argentina al menos, el prototipo de padre afectuoso que está involucrado con la crianza de sus hijos es un padre que aparece más hacia las décadas del 60, 70, en el marco de cierta psicologización de los vínculos, podemos decir, paterno-filiales. Pero lo que encontré también a partir de estudios sobre la paternidad es que hay esbozos de este modelo de padre afectuoso más tempranamente, hasta las décadas de 1920, de 1930, en Argentina 1930, 1940, pero en Estados Unidos con anticipación. Desde ya es importante advertir que hay cierta brecha entre estos modelos de paternidad, digamos la retórica o el deber ser del padre, y los comportamientos asumidos en los hechos, pero lo cierto es que este modelo de paternidad, podríamos pensar, ya está presente y está tratando de meterse en el imaginario, y podríamos pensar que es ese modelo de paternidad el que empieza a estar presente y que tiene efecto en las descripciones de los maestros que yo fui relevando. Pero también me interesa agregar otra lista más, que es pensar en clave de masculinidad. Me interesa pensar a estos maestros varones, cómo dialogaban con los discursos circulantes sobre la masculinidad de la época, no centrándome solamente en la figura del padre, sino el hombre de esta época, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y cómo esas nociones de masculinidad permearían la figura del maestro varón. Y aquí también, por un lado, me encuentro con que los rasgos centrales de la, podríamos denominar, masculinidad normativa moderna, tienen que ver con estos rasgos que
que conocemos de el hombre como un ser autónomo, racional, con capacidad de acción, con coraje, con fuerza, con capacidad de pensar fríamente. Y estos modelos de masculinidad normativa se oponen a esa visión de la feminidad entendida desde la emocionalidad, la debilidad, la pasividad y la sumisión. Abro un paréntesis, yo también trato en mi investigación trato de discutir este lugar tan fijo y tan cristalizado de esa feminidad desde el lugar de la emocionalidad, la debilidad, la pasividad y la sumisión. Aclaro que no lo estoy desarrollando aquí, pero precisamente el magisterio muestra otro tipo de mujer que se acerca a las letras, que se acerca a la razón, que tiene un trabajo que le permite autonomía económica. O sea, esto no estoy reforzando esta oposición, sino que a los fines de esta presentación solo estoy señalándola como discurso circulante. Pero además de esta masculinidad que podremos llamar normativa, que llega a la figura desde ya del maestro varón, hay otro modelo de masculinidad que es propio de la Ilustración europea, que se lo ha conceptualizado como el hombre de sentimientos. Hay una cultura de la sensibilidad muy fuerte que permea al hombre ilustrado, y a ese hombre ilustrado que le está permitido llorar, expresar sus emociones, teatralizar su sentir, se le pide que domestique sus impulsos pasionales, pero que los convierta en refinados sentimientos, que sea un ciudadano compasivo, como dice Volufer, pero también un padre tierno y un esposo tierno. Cuando yo estaba trabajando en estos temas, me encontré con este hombre de sentimientos de la Ilustración europea, y no encontraba cómo llevarlo a América, al siglo XIX, que era mi terreno, mis fuentes, porque yo sospechaba que los maestros podrían estar embebidos de esta manera de entender la masculinidad, mis maestros, los de mis fuentes, pero bueno, yo encontraba estudios en Europa sobre aquellos varones y no sabía cómo hacer para hacer el salto de continente y de siglo. Y encontré trabajos, sobre todo desde la literatura, que plantean precisamente que en la literatura del siglo XIX latinoamericana aparece esa masculinidad heredera del romanticismo europeo, una masculinidad refinada, sensible, y de un modelo sentimental que no es incompatible con los proyectos civilizatorios de América. Entonces, al encontrarme con esos estudios de literatura y empezar a ver cómo esa masculinidad está presente en Latinoamérica en el siglo XIX, me animo a trabajar esta hipótesis de pensar si acaso los atributos sensibles de los maestros, la simpatía, la amabilidad, la benevolencia, la suavidad, estas muestras de cariño, no estarían derivando de ese modelo de masculinidad refinada del hombre letrado del siglo XIX. Así que, cerrando, quizás sobre tiempo, pero después podemos discutir entre todos los presentes. Me interesa, como decía, discutir Más de 3 minutos, ¿eh? Tranquila. ¿Cómo? Te quedan más de 3 minutos, Sí, así sí. que tranquila. Sí. Como decía, me interesa discutir esta hipótesis que diría que los rasgos afectivos de la figura del maestro varón derivarían de una posición femenina, y me interesa pensar las chances de esta hipótesis de pensar a los maestros varones a partir del prisma de las masculinidades disponibles, y cómo se juxtaponen estos modelos de la masculinidad normativa que resalta la virilidad, la fuerza, la racionalidad, el coraje que está presente en los varones, pero también está presente esa masculinidad que podríamos decir sentimental e ilustrada, vinculada más a las letras, al trabajo intelectual, que se forja en el siglo XVIII europeo, pero que tiene efectos en Latinoamérica en el siglo XIX. Y también en esta juxtaposición están estas reconfiguraciones de la paternidad que se empiezan a perfilar en los años 20, 30 del siglo XX, y que podríamos encontrar ciertos rasgos de este modelo de padre, de nueva paternidad, esbozados en el campo educativo. Bueno, dejo aquí y discutimos ahora entre todos. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Habría que dejar de compartir pantalla para Ahí vernos está. todos. Exacto. Ahí estamos ya.
bueno, quien quiera prender su cámara están invitadas para poder mirarnos un poco y darle inicio a esta segunda parte eh, de la sesión que tiene que ver pues, con abrir el diálogo, ¿no? Tenemos 22 minutos para esto, entonces la verdad es que yo no quisiera comerme todo el tiempo, quisiera que hubiera participación y preguntas de todas, y solamente me gustaría como mencionar algunas cosas que me provocaron la lectura atenta que hice de los ensayos que mandaron, y creo que todas las presentaciones o todos los proyectos me parece que están atendiendo, y más en el caso de los primeros dos, el que tiene que ver con migración y el que tiene que ver con estas agendas narrativas en relación a género, lo ambiental y lo político, que están muy situadas de manera muy pertinente, muy necesaria en este recrudecimiento de una gubernamentalidad, ¿no? Que va produciendo una suerte de escenarios de decepción donde los sujetos están cada vez más dispuestos al daño, ¿no? A un daño social. Y hay un repliegue de las instituciones que podían dar cobijo a sectores sociales mucho más precarizados, ¿no? Y eso me lleva a pensar que se está pensando de una manera muy interesante cómo ciertos dispositivos de la vida cotidiana, de estas tecnologías de gubernamentalidad, van produciendo o van configurando pareciera una inclinación hacia afectos tristes o pasiones tristes, como diría Spinoza, ¿no? Y eso me parece muy interesante y que esto lo trabaja de manera muy bien Ana en su texto y en su exposición, que es esta tensión entre lo social colectivo, de una producción de emociones, de una configuración social de la emoción y la experiencia íntima de la emoción que no está desligada de lo social, es decir, que se produce en la interacción, ¿no? Entonces ahí creo que se presentan oportunidades muy interesantes para los tres proyectos, ¿no? Los tres trabajos, que es pensar, ya está sonando, que es pensar justamente estas tensiones, ¿no? Entre un contexto social, unas políticas gubernamentales que nos van inclinando a esta suerte de intemperie social, y lo digo muy pensando mucho el caso mexicano, ¿no? Y que me gusta mucho que el primer proyecto piensa estas narrativas de lo político, del género y de lo socioambiental, justo en la clave pandémica, ¿no? Que me parece que la pandemia funcionó como un lente de aumento de la crueldad institucional, del descobijo cada vez más rampante, y de también como esta proliferación de discursos de odio y de miedo, y la instrumentalización política del odio y del miedo. Entonces, bueno, ahí como colocar esto, ¿no? La relación entre si hay una experiencia individual de la emoción, que siempre es en una interacción, pero que también en tensión con esto hay una colectivización de los afectos y de las emociones que están vinculadas a estas gubernamentalidades y que también están vinculadas a la instrumentalización de algunas de estas emociones, ¿no? Que encuadran entonces la discusión del paisaje mediático, la conducen de ciertas maneras, ¿no? Estoy pensando mucho, por ejemplo, en el recrudecimiento o reemergencia de figuras políticas de extrema derecha o figuras políticas, bueno, de repente ya no nos sirve mucho lo de derecha e izquierda, en el caso mexicano específicamente, pero sí, digamos, de gestos de muchísimo autoritarismo, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, me parece que la pauta que da el último proyecto, que es esta dimensión histórica, ¿no? Es decir, poder pensar la construcción de las emociones socialmente en un arco temporal mucho más amplio, ¿sí? Que esto nos puede dar una perspectiva justamente para encontrar esos quiebres, esos cambios de la producción de los afectos en relación con ciertas políticas, ¿no? Ahorita que hablabas de la feminización de la educación, eso en México fue muy importante a partir de los años 20, cuando la educación en México tuvo la figura de Gabriela Mistral. Es decir, Gabriela Mistral de Chile vino a México
para, de alguna forma, encabezar las campañas de alfabetización después de la Revolución Mexicana, y fue la figura de la educación, o una de las figuras más importantes durante los primeros años del siglo XX, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esta pauta que tú logras hacer entre estos cortes históricos que permiten encontrar los quiebres, las rupturas, las reconfiguraciones de las emociones, ¿no? Y pensando ya como en proyectos, como en la particularidad de cada uno de los proyectos, bueno, a mí por razones de que compartimos tema de interés de investigación con Ángeles, ¿no? Que tiene que ver con la migración, al leer todo el trabajo metodológico que están desarrollando, y sé que están en el proceso, ¿no? Encontraba en el listado de las emociones algunas palabras que a lo mejor podrían considerar si las reagrupan como para fortalecer estas dimensiones afectivas como la nostalgia, ¿no? Y no sé cuál sería el desafío de clasificarlas como emociones negativas y emociones positivas, ¿no? Como dándoles una suerte de valoración. Supongo que no van por ahí, no están pensando en una valoración moral de ninguna manera, pero entonces sería lo positivo o lo negativo en función con qué, ¿no? Es decir, si pensamos las emociones eh, como estas posibilidades que afectan al sujeto para producir algo, o que nos conducen a producir determinadas acciones prácticas. Bueno, ¿cómo están imaginando eso? Y el primer proyecto que se presentó también me pareció así un proyectazo. Esto que mencionaba al final Luciana, perdón, sobre los horizontes sintientes. No sé si también pudieras desarrollar algo más por ahí. Me pareció muy impresionante esa dimensión de los horizontes sintientes, justamente pensando en las posibilidades de una dimensión estético-política, ¿no? De posibilidades de vida en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Y finalmente, el trabajo último que se presentó sobre la historia de las masculinidades, en el ensayo como que sentí que terminó de manera un poco abrupta, y bueno, creo que también porque seguramente estás en proceso de pensar esto, y qué bueno que vienes acá a compartirlo con nosotras. Este, ¿Cómo piensas que este desarrollo de la masculinidad vinculado a la docencia y al giro afectivo en una dimensión más contemporánea, ¿no? O sea, como pensando en, no estoy, a lo mejor no es el momento aquí para responderlo, pero me dio muchísimo interés conocer este arco temporal que trazas desde los 1880s, a la figura del educador contemporánea, sabiendo, bueno, no sé cuál sea el caso argentino, pero el caso mexicano de educación es por lo menos desafiante, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo dejo, son algunas observaciones, y pues adelante quien quiera participar con comentarios, preguntas, o no sé si quienes expusieron quieren reaccionar a lo que yo comenté en este momento, pueden abrir su micrófono y empezamos la conversación. Hola, buenas tardes. Tenemos una pregunta. Magda. Adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Sí. La pregunta es para la última expositora, Ana Abramowski. Em, ¿Qué hipótesis tienes respecto a en qué momento y bajo qué circunstancias es que hay este revire respecto a este perfil docente masculino que nos narras, y cuándo eso se rompe, cuándo eso se modifica, y si tienes alguna hipótesis del por qué? Es cuanto, gracias. ¿Alguna otra? Voy a formular otra y bueno, también para Ana, porque estamos acá desde la sede. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas, a las ponentes. Soy Oliva López, me da un gusto enorme verles. Gracias a todas, queridas.
y a todos. Me parece muy interesante, querida Ana, el planteamiento que haces de no reforzar, con tu investigación no se está reforzando ese estereotipo de la mujer docente. Me parece eso una ruptura interesante, porque la idea de la mujer maestra, pero antes fue madre, entonces hay como ese juego pendular, ¿no? Entre la maestra y la madre, como que siempre está ahí. Sin embargo, tú destacas algo que me parece relevante y es, son mujeres que sobre todo lo que gestionan es la razón, ¿no? Hay como este juego, hay razón, pero también son cálidas y, y sobre todo son mujeres independientes. ¿Has desarrollado más al respecto o estás en hallazgos al respecto? Me gustaría escuchar. Muchas gracias. No sé si empiezo yo o voy al final, como ustedes digan. Adelante, Ana. Bueno, gracias por los comentarios y por las preguntas. Mi investigación, empezando por la primera que me preguntás, Alina, en relación al presente, mi investigación histórica llega hasta 1940, así que no tengo hipótesis firmes, podría decir cosas que se me ocurren, pero en realidad no estoy pensando los maestros varones actualmente. Creo que es un ámbito que merece ser pensado, porque los estudios de género están poniendo más, bueno, miran a las mujeres y está perfecto, reivindican más pensar a la mujer, pero en el caso argentino no hay muchos estudios sobre los maestros varones en el presente, y menos en la historia. Entonces mis hipótesis trato de agarrarme de categorías teóricas y de estudios que, bueno, en un terreno que no está desarrollado y no tengo interlocutores que estén discutiendo los mismos temas conmigo. Desde ya los modelos de masculinidad han cambiado y, bueno, en Argentina hay maestros en el nivel inicial que son varones, que sería como años anteriores impensado, tal vez, o no, habría que hacer una reconstrucción seria del siglo XX y ver cuándo empiezan a aparecer maestros varones en las salas con niños pequeños. Y en relación a los momentos y circunstancias que van instalando estos modelos y que se van modificando, yo me encuentro con estos relatos de tipo de masculinidad sentimental en los inicios de mi investigación, en fines del siglo XIX. Y podría ser, yo diría que es una constante de estos modelos de masculinidad sentimental, están presentes a fines del siglo XIX. Me parece que más que giros y rupturas y sustitución de modelos, algo interesante para pensar es la yuxtaposición, porque si pensamos puntos de quiebre y sustitución, nos quedamos con fuentes que no podemos leer. Si pensamos en la clave de la yuxtaposición, y esto es un poco esta pregunta de qué se instala y qué se modifica, yo creo que la clave es la yuxtaposición ahí. Cómo existe el modelo de varón frío, que instala autoridad, que hasta puede ser riguroso, siempre cuestionando los castigos corporales en la Argentina, eso sí, los golpes están sancionados desde los inicios del sistema educativo, aunque haya golpes, están sancionados, y me parece que la clave es la yuxtaposición, cómo ese modelo de hombre sentimental se yuxtapone con la masculinidad normativa, y hay un poco de cada uno. Y en relación a la pregunta de Oliva, a interrumpir el estereotipo de maestra madre tierna y comprensiva, por un lado yo lo que veo en mi investigación es que cómo esa maestra madre amorosa se va construyendo, porque encuentro muchas fuentes que dicen dejen de gritar a las mujeres, sean más suaves, dejen de gritar, no sean tan firmes, no sean tan ásperas. Entonces eso es interesante, cómo ese modelo de mujer se construye, se ve en el sistema educativo, se ve cómo se va moldeando y se les va pidiendo suavidad. Pero al mismo tiempo, para mí, yo no profundicé en eso, en estos rasgos de mujer independiente, que se gana su salario, que está alfabetizada, que trabaja, combinado con estos rasgos de la feminidad, de la ternura, de la comprensión. En mi investigación yo no profundizo mucho sobre esa línea de cómo es la feminidad docente, contemplando también la yuxtaposición, lo maternal,
pero el uso de la razón, y también están condenadas las mujeres en esta época que no son lo suficientemente inteligentes, que tienen que dar materias más fáciles. Yo diría la clave ahí es pensar cómo coexisten, aunque parezca contradictoriamente, distintos modelos de lo femenino, en el caso de las mujeres, y también en el caso de los varones, distintos modelos, y bueno, ¿cuáles son? Y cómo tienen presencia y cómo se imponen más unos sobre otros en determinados momentos. Eso es lo que contestaría por el momento. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Luciana, no sé, va adelante. Sí. Bueno, sí, en relación a esto que apuntabas, ¿no? De lo de los horizontes sintientes. A mí realmente me parecieron muy interesantes estos autores porque dan cuenta de la relación dialéctica, ¿no? Entre las emociones, de cómo impactan en nuestras prácticas y en las acciones colectivas y sociales, y al mismo tiempo como la cultura también moldean las estructuras del sentir. Entonces, así como bueno, hablamos de la racionalidad técnica, ¿no? Que ha moldeado un régimen de visibilidad siempre vinculando, digamos, lo calculable o lo medible. Bueno, ellos hablan de este régimen de afectividad y hablan de esquemas de referencia, ¿sí? Sobre los cuales un colectivo puede sentir. Entonces, ellos explícitamente, y lo leo porque son como palabras muy precisas, dice, este sistema de poder que representa, digamos, este régimen de afectividad, se corresponde a la distribución, selección y gobierno de lo sensible, que organiza la experiencia de los cuerpos, estableciendo frente a qué cosas se dirige nuestra sensibilidad, instaurando cuáles elementos se permite amar y ante qué otros permanecer anestesiados y tutelando el reparto de la economía afectiva. ¿Sí? Entonces, me parece que es muy potente para reflexionar, porque muchas veces cuando hablamos de lo ambiental y esto del colapso inminente, muchas veces uno se pregunta, bueno, pero entonces, ¿por qué todavía no, ante la envergadura del proceso y de las consecuencias que esto significa, digamos, para todos nosotros, por qué gran parte de la población parece anestesiada, digamos, ¿no? Y entonces acá también parece esto otro que vos decías de la distinción entre emociones positivas o emociones negativas. En realidad, por lo menos estos autores, esta investigación que también mencionaba de México, eh, las van caracterizando en relación a emociones que pueden terminar en una evasión, digamos, ¿no? Del problema, como es el miedo, la incertidumbre, la impotencia, y que de alguna manera pueden inmovilizar o paralizar con aquellas que pueden habilitar la acción, digamos, inmovilizar, ¿no? Entonces, eh, y ahí entra, digamos, digamos, la capacidad y el desafío de los colectivos sociales, de los activistas, de cómo interpelar, porque por supuesto cuando te aparece una imagen, digamos, sobre una selva que está desertificada, cómo, digamos, que son lo que yo decía al principio, ¿no? Imágenes distópicas que lo que buscan es romper ese régimen de efectividad, digamos, al cual estamos adormecidos, pero bueno, inmediatamente después es tratar de que eso se convierta en algo que no genere la inmovilidad, sino todo lo contrario, ¿no? Porque muchas veces en esto del colapso inminente, la sensación es, bueno, ya está, ¿qué podemos hacer al respecto? Es como que aparece como esta emoción y esta sensación también, ¿no? Entonces, bueno, son autores interesantes que permiten de alguna manera entender, digamos, cuáles son estos procesos y la emocionalización que se da en relación a un aspecto tan importante como es el ambiental y que está cobrando tanta importancia en el último tiempo. Llegó por el chat un comentario de la doctora Tania Rodríguez, entonces me voy a tomar la libertad de leerlo. Este es un comentario para Ana. Dice, quizás sería bueno ver que lo sentimental es un asunto de grados y de hibridación,
Por esta razón, creo que sería interesante intentar algún contraste con el perfil afectivo docente femenino, que exigirá más sentimentalismo o sensibilidad que a los varones, involucrando más cualidades de cuidados afectivos. Entonces, Ana, no sé si quieres decir algo al respecto de ese comentario. Bueno, gracias, Tani. Sí, me parece sumamente pertinente esta vía de poder dimensionar de qué se trata cuando hablamos del varón afectuoso. Y sí, está la figura de la mujer ahí como para pensar en un contraste y quizás en grados o en intensidades, así que me parece una buena vía para situar a esta afectividad masculina, docente masculina. Así que muchas gracias, Tania. Ángel, no sé si quieres comentar algo o... Ajá, adelante. Sí, pues gracias por tu comentario, Lina. Creo que la división entre emociones positivas y negativas va más acorde con la experiencia a las mujeres en el taller, cuando se les pregunta qué emociones identifican, si son como negativas o positivas, y creo que sí es muy pertinente esta anotación que haces para otro momento en la investigación, en agrupar las emociones desde otro sentido y que quede claro que no es desde un punto de vista como agregándole un valor o una etiqueta moral a estas. Gracias. Sí, y es que hay gente en el listado, por ejemplo, que aparece economía como listada como una emoción, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí valdría la pena pensar a qué se refiere cuando la gente habla de la economía familiar, tal vez, o de las razones económicas por las cuales migran. Sí. Y también es interesante en tu proyecto que hablan de la familia tradicional versus la familia transnacional, ¿no? Sí. Y ahí yo quedé pensando si no serían tal vez estos elementos tradicionales de la familia lo que permiten que la familia se sostenga reconfigurada en la dimensión transnacional, ¿no? Eso también me parece como que ahí tienen un tema bien interesante para pensar cómo cambian los modelos familiares en lo transnacional, pero que se sostiene como la fuerza de la unión familiar en otros Sí. registros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, creo que también como una familia tradicional pensada solamente como en la funcionalidad de lo cotidiano. Entonces, cuando se sostiene en otros territorios y a través de la diversidad de si los integrantes tienen o no un estatus migratorio regulado o no, también hay como una transformación. Y justamente lo que dices de esta particularidad, por ejemplo, de las comunidades de Michoacán, es que son muchas de ellas comunidades indígenas, ¿no? Entonces hay un fuerte arraigo que en los testimonios también se decía, como nuestra unidad familiar viene desde la enseñanza de nuestros abuelos, desde nuestros bisabuelos, desde nuestros padres. Entonces sí, claro, viene toda un bagaje y todo un concepto familiar distinto al que quizá podríamos tener desde la ciudad o quizá como un poco más moderno, podría ser. Bueno, pues muchísimas gracias a todas Gracias. sus presentaciones y seguramente podríamos seguir platicando, pero el tiempo ya nos limita a terminar en este momento, porque tengo entendido que es hasta las 12:30, ¿cierto? Así es que, bueno, pues nada, agradecerles también a todas las participaciones en el foro, su atenta escucha y al encuentro por permitir estas conversaciones. Muchas Gracias. gracias a todas y todos. Gracias.